Ok, razón de cambio solamente va a ser una interpretación, solamente es una interpretación. Eso quiere decir que si en algún momento ustedes llegan a observar la palabra razón, si en algún momento ustedes llegan a observar la palabra división, si llegan a observar la palabra tasa, si llegan a observar palabras relacionadas a lo que sea una división, también velocidad, también rapidez, también aceleración. O sea, si se dan cuenta, todo eso que estoy escribiendo tiene relación a una división. Inclusive, también puedo entender que la densidad, si ustedes se acuerdan, la densidad es una división de masa entre volumen. Entonces, todo lo que tenga que ver con una división, todo eso va a ser una derivada. Se interpreta como una derivada. Y que esa es la parte importante de los problemas que vamos a estar viendo. Entonces, todos los problemas que son razón de cambio es porque en el enunciado tú estás viendo alguna de esas palabras. Y ya que identificaste esas palabras, todas esas palabras las vas a interpretar como derivada. Aquí hay que tener en cuenta. Bueno, entonces, todos los problemas de razón de cambio, lo único que tienen es que va a haber esa palabrita que me va a indicar una división y esa división es una derivada. Entonces, lo único que se debe de hacer en ese tipo de problemas es sustituir en la función o sustituir en la derivada. Obviamente necesitas calcular la derivada. Si tú calculas la derivada, pues ya puedes sustituir. Si ya tienes la función, pues ya puedes sustituir. Pero obviamente para que tú puedas hacer eso, necesitan entender que una función es la descripción de un comportamiento. Entonces, si ustedes observan el enunciado que está aquí abajo, en ese enunciado se está mencionando un comportamiento. Eso es lo que deben de detectar. ¿Qué comportamiento se menciona? ¿Y cuál es la palabra que me indica que debo de derivar? De eso se tratan todos los problemas. Pero estos problemas ya me dan la introducción a lo que va a ser la superior. Si ustedes revisan toda la lista de problemas que van a hacer esta semana, precisamente son de este tipo. Son cálculo de la recta tangente, recta normal, que ya se los expliqué la clase pasada. Y estos problemas van a ser de dos tipos. Razón de cambio, donde únicamente hay que detectar la función, derivarla y sustituir en las dos. Va a haber otro tipo de problemas. El otro tipo de problemas son los referidos a la regla de la cadena. La regla de la cadena, recuerden que la regla de la cadena menciona que una derivada se obtiene como la multiplicación de dos derivadas. En otras palabras, para poder derivar, no voy a aplicar las fórmulas de derivación, sino voy a multiplicar dos derivadas que yo conozco. Ahí es de donde surge la regla de la cadena. A veces en los textos, a veces en los videos, les dicen que la regla de la cadena es derivar, derivar y derivar y derivar. Eso no es cierto. La derivada y de la derivada, como lo hacemos, se llama derivación sucesiva, que es muy diferente a la regla de la cadena. ¿Por qué es diferente? Pues porque una derivada se obtiene por la multiplicación de dos derivadas. Una de ellas proviene de una función. Entonces tú vas a tener una función que sí vas a derivar, pero la otra derivada es un dato que se menciona en el enunciado. Entonces ahí viene la situación. No es que tengas que calcular dos derivadas y multiplicarlas, sino que la regla de la cadena única y exclusivamente se va a utilizar en los problemas. Recuerden que también es un pleonasmo decir problemas de aplicación, porque todos los problemas son aplicados en una situación de algún fenómeno físico, químico, biológico, etcétera, etcétera. Y solamente para recordar, recuerden que las tribulaciones son las que padecemos nosotros, y se llaman tribulaciones porque yo soy el tribunal que decido sobre esa toma de decisiones. Los seres humanos no tenemos problemas, tenemos tribulaciones. Un problema es una aplicación y un ejercicio es repetir una estrategia que tenemos, ya sea física, química, biológica, matemática, hasta física, ¿no? Bueno, entendiendo esa situación, perdón, aquí me hace falta. Una es una función, pero la otra es un dato que se menciona en el enunciado. Ahora bien, en la función, generalmente, la función proviene
de una o de más fórmulas. Ahí es lo que debo de detectar, que todas esas fórmulas yo me las sé de la primaria, me las sé de física, me las sé de química, o sea, no me las sé de matemáticas, sino me las sé de cosas anteriores y de ahí necesito generar una función. ¿De qué se trata el primer tipo de problemas? El primer tipo de problemas se trata simplemente de calcular cuál es la función y de derivar. Y el segundo tipo de problemas se trata de aplicar la regla de la cadena. Vamos a ver el primer tipo de problemas, que es el razón de cambio. Si ustedes empiezan a revisar el enunciado, en el enunciado menciona: un proyectil es disparado directamente hacia arriba. Ok, si es disparado directamente hacia arriba, considerando condiciones ideales, el proyectil va a subir y va a bajar. Pero si yo lo disparo, de toda la experiencia que ustedes tienen, saben que tiene un cierto comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Un proyectil es disparado directamente hacia arriba, que es lo que sé, que sale con una velocidad inicial. Esa velocidad inicial va a ir disminuyendo, va a llegar hasta la altura máxima. En la altura máxima la velocidad va a ser 0 y luego va a regresar, por lo cambio cambia de sentido, es la misma dirección. Recuerden que es dirección vertical y que es un sentido hacia arriba y el otro sentido hacia abajo. Y cuando llega, va a llegar con la misma rapidez. Recuerden que rapidez es la cantidad escalar y velocidad es la que influye, la que tiene el sentido, o sea, hacia dónde va. Entonces me están diciendo aquí que sale hacia arriba con una rapidez de 100 metros sobre segundo. O sea, en el momento que está estático, en un instante, le aplico un impulso, una fuerza suficiente para que llegue a 100 metros sobre segundo. Y luego menciona que la altura se determina por medio de la siguiente función. Ya me están diciendo que es una función. Acuérdense que les había mencionado que en los problemas de razón de cambio me van a decir que sustituyen la función o que sustituyen la derivada. Entonces, yo ya tengo esta función, eso es muy bueno, pero sé que la debo de derivar. De aquí lo importante, sabemos que la t es la variable independiente y obviamente la t se mide ¿en qué unidad? De aquí yo me doy cuenta que la variable independiente es la t porque las operaciones están aplicadas solamente a la t, y yo sé que el tiempo, porque siempre se simboliza el tiempo con la letra t minúscula, es en segundos por lo que yo vi hace rato, no por lo que está después. Aprendan a analizar poco a poco. Bueno, luego menciona donde h de t es la altura en metros. Entonces nosotros ya sabemos que la altura va a tener unidades que son metros, el tiempo va a tener unidades que es segundos, y por lo tanto la rapidez ya me dijeron que es 100 metros sobre segundo. Por lo tanto, con mis ojitos de la cara me estoy dando cuenta que es una división. Eso quiere decir entonces que la rapidez se interpreta como una derivada. En otras palabras, si tú quieres calcular la rapidez, lo que tienes que hacer es derivar. Si ustedes se acuerdan, en física les dijeron, hay una fórmula para calcular distancia, hay una fórmula para calcular velocidad y hay una fórmula para calcular aceleración. Y entonces llegan los de matemáticas y les dicen, no es cierto, no son fórmulas, son derivadas. Y entonces ahí te sorprendes porque resulta que todo lo que aprendiste de física jamás te dijeron que son derivadas, y que lo que tú hiciste de velocidad es una derivada, lo que tú hiciste de aceleración es una derivada. Y entonces ya podemos empezar con lo que me están diciendo aquí. Y entonces vamos a mandar este para acá. Lo primero que voy a hacer es derivar. ¿Por qué voy a derivar? Pues voy a derivar porque yo sé que la rapidez es una derivada. ¿Por qué es una derivada? Porque es una división. Y entonces, si yo derivo, obviamente necesitamos derivar la función. Entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que la derivada con respecto a la variable independiente de la altura que depende de la variable independiente, la derivada es... Derivando, acuérdense que aquí es una constante multiplicada por una variable, por lo tanto es la constante por la derivada de la variable, pero sabemos que la derivada de la variable es 1, por eso aquí nada más tengo un 100. Luego, como viene una resta, pues la derivada de las restas es la resta de las derivadas, y luego es una constante por una potencia, por lo mismo es la constante,
por la derivada de la potencia, y la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Debido a que aquí es por el exponente, sabemos que ese 2 por 5 me da 10, y por eso tengo un 10t. Esta que está aquí se llama derivada, pero física lo interpreta como rapidez. Entonces, en otras palabras, lo que acabo de calcular es una fórmula para calcular la rapidez. Y ahí es donde vamos a tener la relación directa con física, porque cuando llegan a la superior, cuando ustedes les preguntan, ya que tengo la fórmula de la altura y que tengo la fórmula de la rapidez, me dicen posteriormente que donde h es la altura en metros sobre un punto de partida y t es el tiempo transcurrido en segundos después del lanzamiento. Fíjense cómo aquí me vuelven a decir que el tiempo es en segundos, pero no necesito que me lo digan, porque ya me lo dijeron desde el principio. Obviamente necesito ir analizando. Ahora sí, ya que entendí que hay dos, una que es una función y una que es una derivada, acuérdense que los problemas de razón de cambio, lo único que deben de hacer es derivar y luego sustituir en la función o sustituir en la derivada. De lo que se trata el problema es precisamente saber en cuál de los incisos me están pidiendo cada una de las situaciones que les acabo de mencionar. Por lo tanto, yéndome al inciso A, me están diciendo, obtén, inciso A, la velocidad, razón de cambio. Entonces, aquí hay un gran error porque yo no te puedo decir la velocidad. Ah, no, sí te la puedo decir. ¿Por qué te la puedo decir? Porque resulta que la velocidad yo sé que es para arriba o es para abajo. ¿Por qué? Porque me dijeron que es un tiro vertical. Entonces, sí puedo calcular la velocidad. Acuérdense que la velocidad es una cantidad vectorial. Y me está diciendo la velocidad del proyectil después de t y de 11 segundos. ¿Qué es lo que debo de hacer aquí? Pues lo único que debo de hacer es sustituir. Entonces, vamos a sustituir. Y entonces, aquí vamos a sustituir en la derivada. Acuérdense que la derivada en este caso me está dando la rapidez. Entonces están sustituyendo en la fórmula de la rapidez. Y si ustedes sustituyen, me va a quedar entonces que la derivada con respecto a la variable independiente de la altura cuando yo tengo 2 segundos se va a calcular como 100 menos 10 por 2. Entonces, de ahí obviamente, pues ya lo que tengo que hacer es todo lo relacionado a álgebra, y todo ese relacionado a álgebra me va a llevar a realizar jerarquía de operaciones para saber cuál es la que hago primero. Posteriormente me voy a dar cuenta que hay una ley de la resta y ya. Entonces aplicamos esos conceptos y entonces me va a quedar que la derivada con respecto a la variable independiente de la altura, que también depende, perdón, que ahora va a ser en 2, esto va a ser simplemente un 80. Pero entonces, este que está aquí no es la respuesta. ¿Por qué no es la respuesta? Pues por la única y sencilla razón que me están diciendo que debe de ser la velocidad. Y si es la velocidad, necesito especificar si es para arriba o si es para abajo. Y si ustedes se dan cuenta, ahorita todavía no sé si esa es para arriba o para abajo. Porque yo no sé si en 2 segundos apenas va subiendo o en 2 segundos ya está bajando. Por lo tanto, conozco la rapidez, pero yo no puedo asegurar en este momento si va para arriba o si va para abajo. Conclusión, aunque ya tengo el resultado numérico, aún no puedo dar respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo, pero con la siguiente. Entonces, aquí de manera a la par, dime. Le agregamos el concepto de ley de los signos, que por ahí nos hizo falta. Gracias por decirme. Y entonces vamos ahora a calcular la rapidez. Acuérdense que la rapidez es una derivada, así se está interpretando. Cuando la altura ahora es de 11, perdón, cuando el tiempo ahora es de 11. Y eso implica entonces que aquí tengo un 100 menos un 10 por un 11. Y al hacer todo lo que menciona aquí, pues resulta que la rapidez, que depende de la altura, y la altura lo quiero cuando han transcurrido 11 segundos,
resulta que me da menos 10. Díganme por favor, ¿qué quiere decir menos 10? 3. Este signo negativo me está indicando que la velocidad es negativa. Y como la velocidad es negativa, yo ya puedo decir que a los 2 segundos la velocidad es 80 cis de sentido hacia arriba. Y sentido hacia arriba son 90 grados sexagesimales. Acuérdense que el cis, ese que les estoy diciendo que ya les había explicado que quiere decir coseno y seno, el cis se simboliza con una rayita así. De hecho, debí de haber escrito 80 cis de 90. Así es la manera adecuada de escribirlo. Lo escribí ahorita en palabras porque sí necesito que se acuerden que eso quiere decir el cis. Este que está aquí, este simbolito, quiere decir coseno y seno. Donde acuérdense que el coseno hace referencia al cateto adyacente y el seno hace referencia al cateto opuesto. Por eso es importante que lo vayan entendiendo, ¿no? Entonces, la velocidad a los 2 segundos, ya les dije que es coseno cis de 90, porque va hacia arriba. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la velocidad es positiva. Y ya luego podemos aquí continuar diciendo que y a los 11 segundos es de 10, porque no voy a involucrar el signo. Acuérdense que el signo es una cantidad escalar que va referido al sentido. 10 cis de ¿cuánto? Y aquí debe ser cis de 270, porque acuérdense que a mí me enseñaron en geometría y trigonometría que el 0 es hacia la derecha, 0 grados es a la derecha, 90 grados es hacia arriba, 180 grados es hacia la izquierda, 270 grados es hacia abajo. Eso lo aprendimos cuando vimos funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Entonces, por eso les digo que los problemas relacionados a razón de cambio y relacionados a regla de la cadena no son complicados, son muy demandantes porque debo de dominar todos los conceptos. Y ya con eso pues ya le dimos respuesta al inciso A. Vamos al inciso B. Me está diciendo, ¿en estos momentos está subiendo o está bajando el proyectil? Pues ya lo dedujimos, ¿no? Aquí no hay tanto problema porque ya sabemos que el que me haya dado positivo quiere decir que va subiendo porque la velocidad es positiva, perdón, la rapidez es positiva y la otra es negativa. Entonces solamente aquí agregaríamos, dime, segundos la velocidad es de 80, así es de 90. Aquí solamente le aclaramos que es hacia arriba porque me lo están pidiendo que se los especifique. Y luego a los 11 segundos es 10 de 270 y aquí nada más hay que agregarle hacia abajo. De hecho no tiene sentido esa pregunta que están agregando ahí en el enunciado, pero bueno, no es entendible que hay que hacer un poquito más específico. Dime. Le agregamos aquí que... Ay, perdón. Me dijeron que aquí tuve una imprecisión porque precisamente no es DH, no estoy derivando con respecto a la altura, sino estoy derivando con respecto al tiempo. Y obviamente tiene mucha importancia eso que me acabo de decir, ¿no? Porque las variables independientes hay que escribirles en el lugar adecuado, ¿no? O sea, no nada más, es que se me olvidó una letra. No, es un concepto. Bueno, luego dice, ¿en qué tiempo alcanza su altura máxima y cuál es este? Díganme cómo le hago para calcular esa altura máxima. Recuerden que cada vez que ustedes les digan máximo, cuando ustedes vean la palabra máximo, recuerden que ustedes ya saben calcular máximos y mínimos. Y todos los máximos y mínimos que obedecen a lo que es graficación, ustedes ya saben que lo que debo de hacer es igualar la primera derivada de la función primitiva a 0. Y en el momento que ustedes están igualando a 0, acuérdense que ya habíamos mencionado que lo que están haciendo es calcular la abscisa que tenga una pendiente, que donde la recta tangente tenga una pendiente de 0. Por eso se iguala a 0. Por lo tanto, si vamos a igualar a 0, va a resultar que el 100 menos el 10t es igual con 0. De ahí sabemos entonces que hay que hacer todo lo relacionado a álgebra, y de ahí de álgebra pues ya no la sabemos.
Entonces vamos a hacer simplemente operaciones inversas. Operaciones inversas y ahí y ley de los signos. Por lo tanto, si hago operaciones inversas y ley de los signos, ¿cuánto es el tiempo? Resulta que aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto aquí me va a quedar un menos 100. Luego aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, por eso aquí me queda un menos 10. Me queda un menos 10 y eso es el tiempo. Pero esta operación ya la pueden hacer súper rápido, porque saben que menos entre menos me da más y 100 entre 10 me da 10. Entonces simplemente aquí ya sabemos que el tiempo son 10. En otras palabras, la altura máxima la voy a tener a los 10 segundos. ¿Por qué? Pues primeramente porque en el enunciado me está diciendo que es máximo. Y cada vez que sea máximo, la derivada la debo de igualar a 0. ¿Cuál es la siguiente razón? Ustedes saben que cuando está hasta arriba el proyectil, la velocidad es 0. Entonces, como la velocidad es 0, como la rapidez es 0, de ahí pueden calcular la abscisa, donde se da precisamente esa situación. Entonces, si ustedes ya saben que a los 10 segundos la velocidad es 0 y la altura es máxima, díganme qué debo de hacer para calcular la altura. Entonces, para calcular, se los escribo aquí, para calcular la altura se sustituye el tiempo en la función primitiva. Hace ratito uno de sus compañeros me dijo que utilizaba una fórmula de física, pero acuérdense que no estamos en física, entonces física ni la vamos a utilizar, ¿no? Todo va a ser sustituir en la función y sustituir en la derivada. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es la altura a los 10 segundos. Y la altura a los 10 segundos, entonces la voy a calcular como 100 que multiplica al 10, porque es el valor de la variable independiente, y le voy a restar 5 multiplicado por ese 10 elevado al cuadrado. De ahí nos damos cuenta que entonces todo lo que tenemos que hacer básicamente hace referencia a lo que yo sé hacer de álgebra, y por lo tanto sabemos que aquí le vamos a comenzar con jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones. En jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que vamos a hacer es la definición de potencia. Y después de definición de potencia, obviamente viene ley de los signos, porque voy a estar multiplicando signos. Y después de eso, como uno queda positivo y el otro negativo, voy a utilizar la ley de la resta. Y ya con todo ese junto, vamos a aplicar los conceptos. Y entonces me va a quedar que la altura a los 10 segundos es con este, sabemos que me da un 1000. Con este sabemos que me da un 100. Un 100 por 5 me da 500. Pero es 1000 menos 500. Y 1000 menos 500 pues ya lo puedo hacer. Y ya sabemos que esto es 500. Y entonces ahora sí, ya puedo dar respuesta a lo que me están preguntando en el inciso. Y entonces, en el inciso C me estaban preguntando ¿en qué tiempo alcanza la altura máxima y cuál es? Entonces aquí ya contesto. Recuerden que todos los problemas se deben de contestar con enunciado de acuerdo a lo que dice el inciso. Entonces, la altura máxima es de 500 metros a los 10 segundos. Ok, dime 42. Ah, sí, pero eso es cuestión de letras, ¿no? Y si yo quiero graficar, lo primero que debo de entender es que en la función nosotros sabemos que esta es la variable dependiente, la HDT es la variable dependiente, y por lo mismo la HDT debe de estar en el eje de las ordenadas, como ya me había dicho hace ratito su compañera. Y debido a lo mismo, como veo que todas las operaciones están en T, esa es la variable independiente y debe estar en el eje de las abscisas. Su compañero me acaba de decir que estos 500
se deben de poner en el eje vertical. Efectivamente, se escriben en el eje vertical porque a mí me están diciendo que esa es la altura. Por eso va en el eje vertical. Espérame tantito. Entonces resulta que este 500 va en el eje de las ordenadas y este 10 va en el eje de las abscisas. ¿Por qué? Porque este es variable independiente y variable dependiente. Ahora bien, por la proyección ortogonal, nosotros podemos determinar el punto. Este punto, desde aquí me estoy dando cuenta que hay un punto que tiene la coordenada 10,500. Acuérdense que esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Y siempre en la coordenada, primero va la abscisa y luego va la ordenada. Entonces, desde lo que sabemos de funciones, sabíamos que existía ese punto. ¿Qué más, 11? Su compañera me acaba de decir, es que hay otra coordenada. ¿Cuál es la otra coordenada? Pues esta que está acá. Esta es otra coordenada. ¿Por qué? Porque esta es variable independiente y esta es variable dependiente. Por lo tanto, existe otra coordenada que es 2,80. Y de manera similar, aquí existe otra coordenada. Y esa otra coordenada es 11,10. Pero entonces, ahí viene la pregunta que les hice hace ratito. Díganme por favor, ¿qué es la rapidez? Dime 49. Su compañera me dijo, oye, ¿hay otra coordenada? Sí, perfecto, hay otra coordenada. Porque esta es variable independiente y esta es variable dependiente. Sin embargo, esto no es una coordenada. Eso es una pendiente. Y la pendiente es la inclinación de la recta tangente. Por lo tanto, cuando su compañera me dijo, no hay que agregar esa coordenada, no, porque resulta que esa coordenada es la inclinación de esta recta. Y la inclinación de esa recta no la puedes graficar. La otra coordenada, si se acuerdan, era 11,10, pero es una derivada, es una pendiente. Por lo tanto, es la inclinación de la recta tangente. En otras palabras, esas dos que me mencionaron, yo no la puedo graficar. Pero ¿qué sí es lo que puedo graficar en ese esquema que estoy dibujando? El otro punto que puedo agregar es el origen. ¿Qué quiere decir el origen? Que en el origen el tiempo es cero. ¿Qué quiere decir tiempo cero? Quiere decir en el instante antes que tú le apliques el impulso. Y en el instante antes de disparar el proyectil, la altura también es cero. ¿Por qué la altura es cero? Pues porque resulta que apenas va a empezar el movimiento. Entonces, lo que va a ocurrir es que, si ustedes se acuerdan, la altura tiene que ir aumentando. Pero va a llegar un momento en que primero la altura se va rápido. Espérenme tantito. Aquí quiero que entiendan, el proyectil sube y luego baja. Y llega al mismo punto. O sea, disparan aquí la bala, sube y regresa al mismo lugar. Pero esta gráfica no es de lo que yo estoy viendo, sino es de la altura. Entonces, debido a que al principio lo disparan y va a una velocidad muy grande, pues primero va subiendo muy rápido, pero luego ya no sube tan rápido. ¿Por qué? Porque la velocidad va disminuyendo. Acuérdense que esta línea me está indicando la velocidad. Entonces, esta tangente me dice que la velocidad primero es muy rápida, pero esta tangente me dice que luego la velocidad es muy lenta, a tal grado que la velocidad es cero. Ahí la velocidad es cero. La inclinación de la recta me indica una velocidad cero. Y entonces, ya les dije, primero va rápido, por eso va subiendo rápido, y luego ya no sube tanto porque la velocidad es cero. Y entonces, díganme ahora qué le puedo agregar. Vuelvo a repetir, lo que ustedes ven es que la bala sube, hablando de una bala, y luego baja. Pero lo que está ocurriendo con la altura es que conforme va avanzando el tiempo, primero sube muy rápido y luego ya no sube tan rápido porque llega a una velocidad de cero. Me decía su compañero, ahora falta saber qué ocurre después. Pues sí, lo que ocurre después es que va avanzando el tiempo y no va cayendo tan rápido porque al principio va muy despacio, pero luego ya va más rápido y llega hasta acá. Obviamente esto debe de ser simétrico. ¿Por qué? Porque sube y baja al mismo lugar. Y el bajar al mismo lugar quiere decir una altura cero. Pero como son condiciones ideales, lo que pasa en el lado izquierdo es lo mismo que pasa en el lado derecho. Debido a esa razón, aquí tenemos otro punto que ustedes se lo saben
y que ese punto va a ser exactamente en 20. En otras palabras, las coordenadas importantes es 10,500, la otra coordenada importante es 20,0, porque acuérdense que 20 es el tiempo y 0 es la altura, y la otra coordenada importante es 0,0. No me interesan los puntos, lo que me interesa es la coordenada. Ahora bien, díganme por qué razón, cuál es la razón por la que ahorita no he dibujado gráfica de este lado izquierdo y tampoco he dibujado gráfica de este lado derecho. ¿Se puede dibujar gráfica? ¿No se puede dibujar gráfica? ¿Y cuál es la razón? Entonces, no hay gráfica de este lado porque el proyectil está en el piso y todavía no inicia el tiempo. Acuérdense que todo es relativo, la física es relativista porque depende no de un cero absoluto. O sea, si en este momento yo les digo, váyanse a las 10:25 con 51 segundos, ahí inicia su desplazamiento hacia su casa. Para nosotros ese sería el cero. Entonces, antes del cero relativo, la bala está ahí quieta. Por eso no hay gráfica de este lado. Ahora bien, tampoco hay gráfica de este lado porque a los 20 segundos la bala ya llegó al suelo. Y como ya llegó al suelo, ya no puedo ver la altura. Ya no va a cambiar la altura, pues, o sea, no sigue taladrándose al piso. Y entonces de ahí me doy cuenta que esa función tiene un dominio y esa función también tiene un rango. Díganme el dominio y el rango. Acuérdense que el dominio es sobre el eje de las abscisas y sobre el eje de las abscisas el primer punto es exactamente en 0 porque vamos de izquierda a derecha y en el eje de las abscisas es exactamente en 20 porque llega hasta 20 y en el eje de las ordenadas comienza en 0 porque estamos a una altura de 0, por eso es 0 y llega hasta 500 porque la máxima altura es 500 y sí llega a la altura. Entonces de ahí vamos a entender que en los problemas de razón de cambio siempre necesitas una función, necesitas una derivada, pero lo importante es la interpretación. O sea, ¿qué quiere decir esa función? ¿Qué quiere decir esa derivada? ¿Y cómo la voy a graficar si es que fuera necesario? Me doy cuenta que este es de reglas de la cadena, porque hay un dato numérico donde ese dato numérico tiene una división. Debido a que tiene una división, yo me doy cuenta luego que eso es una derivada. Y por toda la experiencia que yo tengo, sabemos que este 10 que tiene unidades metros cúbicos sobre minuto, sin necesidad de leer todo lo demás, sabemos que esto es una derivada porque es una división. Y entonces es la derivada de una variable con respecto a otra variable. Díganme cuáles son esas variables. Me doy cuenta que la variable, estas son unidades, metros cúbicos es una unidad, pero la variable, o sea, la cantidad que cambia, sabemos de la primaria que este se llama volumen. ¿Por qué es el volumen? Porque está elevado al cubo. Eso lo aprendimos en la primaria. Luego, minutos, una cantidad que cambia relacionada a minutos, pues es el tiempo. Entonces, vuelvo a repetir, en los problemas de las reglas de la cadena, en el momento que ustedes vean un dato que es una división, ya, eso es una derivada. Y es indicio que va a ser regla de la cadena. Por lo tanto, lo que van a tener que hacer es multiplicar dos derivadas. Y ya les había explicado, una de esas derivadas va a provenir de una función. Entonces, aquí lo importante es que detecten la función. Pero yo les había dicho también que las funciones van a provienen de fórmulas. Y lo único que hay que detectar es que si esa fórmula es una función. Recuerden que una fórmula es una ecuación muy conocida por todas las personas que están en el ámbito. Pero una función es una definición basada en operaciones aplicadas a una variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Eso implica que una función tiene dos variables y eso explica que una fórmula es lo que todo el mundo conoce. Entonces vamos a empezar a leer el enunciado. Un tanque en forma cilíndrica, ya. De ahí luego, ya no hay pierde. En el cilindro, ustedes conocen el área del cilindro. Y en un cilindro, ustedes también conocen el volumen del cilindro. ¿Por qué? Pues porque en la primaria les enseñaron que este que está aquí es un cilindro. Y si ustedes se dan cuenta, el cilindro está formado de un círculo que está arriba y de un círculo que está abajo. Como está formado de dos círculos, quiere decir que el área del cilindro, pensando en que es un cilindro sólido, va a tener dos círculos.
Por esa razón, el área del cilindro son dos círculos, donde cada círculo tiene un área que es pi por radio al cuadrado. Y si ustedes le piensan un poquito, este revestimiento del cilindro, si yo pienso en cómo armarlo, va a resultar que tiene un círculo arriba, tiene un círculo abajo, y aquí en medio hay un rectángulo. Este rectángulo es precisamente el revestimiento del cilindro. Eso también es de primaria. En otras palabras, esta área es un rectángulo y el rectángulo tiene una altura. ¿Cuál es la altura? Pues obviamente es la altura del cilindro, pero tiene una base. ¿Y esa base de ese rectángulo quién es? Resulta que esta base es el perímetro del círculo. Y el perímetro del círculo, ustedes saben que es 2 veces el radio por pi. O en otras palabras, es pi por diámetro. Pero si ustedes le ponen pi por diámetro, la fórmula tiene más variables. Y acuérdense que yo lo que necesito es que sean menos variables. Por eso el perímetro es pi por 2 veces el radio. O como me habían dicho, 2 pi radio. Todo depende, ¿no? Pero acuérdense que en las fórmulas necesitan menos variables porque esas van a ser funciones. Y luego, si pienso en el volumen del círculo es el área del círculo, que es 2 pi por radio al cuadrado, por la altura del círculo. Así se calculan los volúmenes. Eso es de la primaria, insisto, por eso estos problemas son tan complicados, porque no se acuerdan de las fórmulas. Pero eso es algo que ya deben de dominar ahorita, de todas las figuras geométricas. Ok, le continúo. Por lo tanto, me está diciendo, un tanque en forma cilíndrico de radio igual a 8. Ah, qué buena onda. Porque ya me dijeron que el radio es 8. Por lo tanto, como ya me dijeron que el radio es 8, eso es una gran ayuda, porque lo que ya puedo hacer es sustituir precisamente ese radio que tenemos. Sustituir. Ahora bien, ¿por qué sustituyo el radio? La respuesta es, si ustedes tienen un tanque en forma cilíndrica, el radio no cambia, el radio es el mismo. En toda la estructura del cilindro, el radio es el mismo. Debido a que es el mismo, el radio nunca va a cambiar. Pero eso es de algo que yo conozco de la forma geométrica de un cilindro. Por eso puedo sustituir. Y entonces, si yo hago la sustitución, va a resultar que el área del cilindro es 2 pi por el radio al cuadrado, donde sabemos que el radio es 8, por 8 al cuadrado, ese es el área del cilindro, y que le voy a sumar 2 veces pi por la altura por el radio, que sabemos que es 8. Ahí ya hace la sustitución. Solamente estoy haciendo la sustitución, no voy a aplicar más conceptos porque todavía no sé si me va a servir. La otra es el volumen del cilindro, y el volumen del cilindro es 2 por pi por el radio, que es 8 al cuadrado por la altura. Vuelvo a repetir, sustituí el radio porque el radio en un cilindro nunca cambia, nunca. En todo el largo del cilindro es el mismo. En el cono es diferente, porque si ustedes se acuerdan del cono, resulta que aquí hay un círculo grande, pero poco a poco se va haciendo el círculo más pequeño hasta llegar a un punto. Entonces en el cono es diferente. Ahí no pude haber sustituido el radio del cono. Bueno, continuamos con la lectura del enunciado y me menciona, se está llenando. Si se está llenando en aceite, díganme qué es lo que va a cambiar. Debido a que me dice aquí que se está llenando, yo nada más de eso puedo deducir que la H y la H va a ser una variable independiente, porque va a ir cambiando la altura, no del cilindro, sino la altura del aceite con que se va llenando de forma vertical. Luego, a una razón constante de 10 metros cúbicos por minuto. Regresamos a lo mismo. 10 metros cúbicos por minuto es una derivada que sacamos desde el principio, pero fíjense cómo aquí se está relacionando algo raro, porque me están hablando del llenado y me están hablando del volumen. Y si es llenado, les acabo de decir que lo que está cambiando es la altura. Ahí hay que tener en cuenta que cambia la altura debido a que le están cayendo cierto volumen de líquido y no
puedo afirmar que si cae 1 litro, sube 1 centímetro. Y si le cayeron 2 litros, subió 2 centímetros. Eso no tiene sentido. Por eso necesitamos entender bien todo el contexto del problema. Ahora bien, ya que analizamos esa situación, me dice, ¿con qué rapidez? Ok, rapidez es una derivada. Si se dan cuenta, ahí viene la pregunta, que es importante que lo vaya aquí mostrando. En el enunciado, entonces viene una pregunta. Y esa pregunta, por el contexto del enunciado, sé que es una derivada. A mí me están preguntando una derivada. Te están preguntando una derivada con respecto a otra, perdón, una derivada con respecto a una variable independiente. Rapidez quiere decir que esto te están preguntando. ¿Cuál derivada te preguntan? Te están preguntando con qué rapidez sube el aceite. Por lo tanto, si me están preguntando la derivada relacionada a cómo sube el aceite, díganme qué variables debo de escribir aquí arriba y aquí abajo. Entonces, por la pregunta, como me están diciendo con qué rapidez está subiendo el nivel de aceite, si ustedes me dicen con qué nivel sube y aquí me dicen volumen y tiempo, ¿están seguros que el subir es volumen y tiempo? Entonces hacemos la corrección. Si me dicen subiendo, subiendo no tiene que ver con volumen. Sí, estoy depositando un líquido y le estoy agregando volumen. Pero lo que a mí me están preguntando es ¿cuál es la altura del aceite con respecto al tiempo? Y entonces, ahora sí, ahí viene la regla de la cadena. Esto que me están preguntando se va a obtener como la multiplicación de dos derivadas. De ahí proviene la regla de la cadena. ¿Cómo sé cuáles son las derivadas? Esta diferencial es la que voy a escribir en el primer numerador. Y la segunda diferencial es la que voy a escribir en el denominador. Por lo tanto, aquí voy a escribir una H y aquí voy a escribir una T. Así comienza la regla de la cadena. Primero reviso la pregunta y una vez que haya entendido la pregunta de acuerdo a las variables que he ido obteniendo a lo largo del problema, este numerador se escribe en la primera derivada y este denominador se escribe en la segunda derivada. Ahora bien, ya que escribieron eso, lo que ustedes deben de deducir, debido a todo lo que hemos estado viendo, es cuál es la variable que deben de escribir aquí y que va a ser la misma que también se va a escribir aquí. ¿Cuál es? 20. Dime 20. ¿El radio? ¿Por qué? Porque es lo que... La variable que voy a escribir aquí, esa variable, depende de todo lo que hemos estado viendo durante toda la clase, o sea, durante el enunciado. Y si ustedes se dan cuenta, no quiero escribir. Si ustedes se dan cuenta, en el enunciado, una de las cosas que mencionan es el volumen. Y si ustedes se acuerdan, aquí está el volumen. Entonces, esa variable es una que tengo ya como diferencial. Por eso hay que estar revisando lo que he estado haciendo anteriormente. Y entonces me doy cuenta que este es el volumen y este es el volumen. Y entonces, con todo lo que hemos estado haciendo, resulta que la derivada de v con respecto a t, esa ya la conocen. La única que me hace falta es la derivada de h con respecto a v. Y esa derivada de h con respecto a v, ustedes saben que esta de arriba es la variable y esta de abajo es otra variable. ¿Cuál es la variable de arriba y cuál es la variable de abajo? 29. Dime 29. H. Y entonces a nosotros nos enseñaron que siempre, la del numerador es la variable dependiente. Y siempre, la del denominador es la variable independiente. Por lo tanto, como esta ya la conozco y esta tiene un valor de 10, esa yo no la debo de calcular. La que debo de calcular es esta derivada. Pero para calcular esta derivada necesito encontrar una función donde solamente haya dos incógnitas.
Y esa incógnita debe ser la h y debe de ser la v. Si ustedes revisan de lo que acabo de hacer hace ratito, durante todo el desarrollo del ejercicio, tengo esta fórmula y esta fórmula. Acuérdense que en esas dos fórmulas había sustituido el radio. Por lo que acabo de ver de regla de la cadena, necesito una variable dependiente que es la h y una variable independiente que es la v. Primeramente vamos a buscar las dos variables. La variable v, si ustedes se dan cuenta, está aquí. Y si ustedes se dan cuenta, la otra variable es la h. Por lo tanto, esta es la que me sirve. Vamos a escribirla bien. Vamos a ordenarla, pues, para que se vea bonito. Entonces, ahora sí ya sé que es con la que debo de trabajar. Y como debo de trabajar con esta, lo único que voy a hacer es escribir la manera de término. Porque acuérdense que es importante que siempre esté a manera de término. Si lo escribo a manera de término, entonces resulta que el volumen del cilindro se calcula. 8 al cuadrado me da 64, 64 por 2 me da 128, y entonces aquí es 128H. Ahora yo les pregunto, en esa que está ahí, ¿viene de una fórmula? Sí. ¿Esa es una función? Sí, sí es una función. ¿Por qué? Porque tiene una variable y tiene otra variable. Como tiene dos variables es una función. Pero ahora yo les pregunto, ¿en esta función se está cumpliendo lo que me están pidiendo en esta o no se cumple? Yo les acabo de decir, necesito que la variable dependiente sea h. Y si ustedes se dan cuenta, aquí la variable dependiente no es h. La independiente es la h. Ese es el gran conflicto. Esa función no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Por la única y sencilla razón que yo quiero que la dependiente, la variable dependiente sea h. Y si se dan cuenta, la h no es dependiente, la h es independiente. Por eso, por esa simple razón, no me sirve esta función. Ahora yo pregunto, ¿puedo hacer algo para que entonces sí me sirva? 29. Debido a la regla de la cadena les dice, la h debe estar en el numerador, la t debe estar en el denominador. La variable que falta es la de v. ¿Por qué? Pues porque se ve desde acá, en el primer dato se ve. Ahora bien, debido a eso, ustedes ya saben que este es un dato que ya conocen. La importante es la otra derivada, que hay que obtenerla. Pero en la otra derivada, como el numerador me indica la dependiente, debe forzosamente la dependiente estar en la función. ¿Esto es una función? Sí. ¿Por qué? Porque está el volumen y la h. Pero no me sirve esta función por la única y sencilla razón que yo quiero que la dependiente sea la h. Y si se dan cuenta, aquí la h es la independiente. Por eso esta función no me sirve. Sin embargo, hay una manera de lograr que sí me sirva. Y la manera de lograr que sí me sirva es realizando la operación inversa. Y si ustedes hacen la operación inversa y de una vez realizan otra que se llama la propiedad reflexiva, se van a dar cuenta que la altura se calcula como el volumen dividido entre 128 pi, lo cual sabemos que eso es un error, así no se debe de escribir. Como se debe de escribir, ustedes saben que es a manera de término, y a manera de término, para escribirla adecuadamente, debe de estar separado las variables de las constantes. Eso implica que la h, disculpen, falló la aplicación, quiere decir que la h que depende del volumen del cilindro, de nuevo, que depende del volumen del cilindro, es una constante que es 1 entre 128 por pi multiplicado por una variable que es el volumen del cilindro. Y ahora sí, esta función cumple con lo que yo quiero. La variable independiente es la v y la variable dependiente es la h. Ahora bien, como yo tengo que derivarla, pues ya la puedo derivar. Entonces lo único que hago es precisamente derivar. Entonces vamos a derivar. Y si voy a derivar, pues la derivada está súper fácil, porque es la derivada de una constante por una función. Por lo tanto, la derivada
con respecto a la variable independiente, que es el volumen del cilindro, de la función, donde la función es la altura y la altura depende del volumen del cilindro, como es una constante por una variable, la derivada simplemente es la constante por la derivada de la función. Pero al ser una variable, la derivada de la variable con respecto a la misma variable me da 1, y eso quiere decir que entonces esta es la derivada. Por lo tanto, ya tienen la derivada que les faltaba, ya tienen la otra derivada que es un dato, y entonces lo único que hay que hacer para contestar la pregunta es sustituir. Así que vamos a sustituir, y entonces a mí me estaban preguntando la derivada de la altura con respecto al tiempo. ¿Por qué? Pues porque aquí dice con qué rapidez está subiendo. Entonces esa derivada se va a calcular como esta primera derivada que acabo de obtener, y esa derivada es 1 sobre 128 pi multiplicado por la que me están dando de dato, y la que me están dando de dato es 10. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es multiplicar por 10. Y entonces ahora sí, con todo lo que sabemos de álgebra, pues lo único que hay que hacer es la respectiva jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero. Jerarquía de operaciones, y se van a dar cuenta que tienen una fracción, y esa fracción se puede simplificar. Por lo tanto, voy a simplificar la fracción, y simplificando la fracción, entonces me va a quedar que la rapidez con la que está subiendo el líquido, es, este tiene mitad, este tiene mitad, por lo tanto me va a quedar un 5 sobre 128 pi, lo cual es un número como que raro, ¿no? O sea, no lo entiendo. Obviamente, si agarro la calculadora y hago el cálculo del valor, pues voy a saber de cuánto es. Lo importante son las unidades. ¿Qué unidades tiene esa derivada? Aquí cometí una imprecisión porque calculé la mitad de 10, que es 5, la mitad de 128 es 64. Ahí me perdí un ratito. Entonces aquí es entre 64 pi. Pero lo importante son las unidades. Acuérdense que las unidades, estoy hablando de altura. Y como es altura, debido a que ya vi que estoy manejando todo en metros, entonces la altura va a ser en metros. Y el tiempo, si ustedes se acuerdan, el llenado fue en minutos. Por lo tanto, esto debe de ser también en minutos. Entonces, ya para que quede completo todo esto, si me están preguntando con qué rapidez está subiendo el nivel del aceite, yo debo de responder entonces con un enunciado, porque si no, la respuesta sería inadecuada, ¿no? Entonces ya la respuesta es la rapidez con que sube el aceite en el cilindro es de 5 sobre 64 por pi metros sobre minuto. Y ahora sí ya le di respuesta a todo eso. Entonces, de aquí lo importante, chiquillos, es que sepamos diferenciar cuáles son los problemas de razón de cambio, que nada más hay que sustituir en la función y en la derivada, y cuáles son los problemas de regla de la cadena, que lleva un contexto más grande, porque hay que estar teniendo en cuenta que es una fórmula, que es una función, que es una constante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale bien?